Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por llegar a este video, por abrirlo, porque tenemos un tema que es acerca de adorar imágenes. ¿Realmente los católicos adoran imágenes o no? Esto para mí siempre fue muy difícil el poder entender de que si tengo una imagen enfrente y estoy orando o rezando, ¿realmente la estoy rezando a la imagen o es una representación de? Te traigo textos bíblicos que cuando yo era testigo de Jehová yo usaba para decir de que estaba mal la idolatría, y también te tengo textos bíblicos que después de que yo empecé a investigar, de que yo empecé a acercarme un poco más al catolicismo, fue de ahí cuando yo ya empecé a entender que realmente Dios está bien tener imágenes siempre y cuando uno no las adore. Porque cuando uno adora las imágenes se convierte en idolatría. Idolatría significa, se divide en dos: ido y latría. Ido, que es tener una imagen, una estatua o una persona, lo que sea. Y latría es dar esa adoración a eso, a esa cosa. Porque yo con mi mente, con todo mi corazón, con todos mis esfuerzos, yo ya creo que eso es mi Dios y eso ya se convierte en idolatría. Te tengo unos ejemplos de la Biblia donde Dios mandó a hacer imágenes. Vamos a verlo en Éxodo capítulo 25 versículo 17 al 22. Bien, estamos en el texto bíblico de Éxodo capítulo 25 versículo 17 al 22. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando aquí es de que Dios mandó a Moisés a que haga el arca. Esta arca tenía 2 querubines arriba, donde que eran de oro. Los hizo Moisés con sus manos. Entonces no está mal tener imágenes. Y todavía en el último versículo vemos que de ahí Él se va a mostrar, le va a hablar a Él. Entonces Dios, mediante esa imagen, se muestra ante ellos. ¿Se está contradiciendo Dios? No, Dios nunca se contradice, porque ellos y nosotros no estamos adorando esas imágenes. Lo que estamos adorando es a Dios, nada más, a Dios. A Él toda adoración se le va a dar. Y obviamente te van a mostrar los testigos de Jehová otro texto, como por ejemplo la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 21. ¿Qué nos dice la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 21? Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Realmente Dios aborrece las imágenes o aborrece a los ídolos? Porque sabemos de que un ídolo sí le está quitando el lugar a Dios, pero una imagen no. Te voy a mostrar la primera de Reyes capítulo 5 versículos 5 al 7. Aquí vamos a empezar a ver cómo el rey Salomón empezó a construir el templo, y vamos a ver cómo Salomón hizo un pacto con otro rey
que este rey tenía una relación muy íntima con David, su padre. Vamos para allá. Vamos a ver el texto bíblico de Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 5 al 7. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar la casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo. Aquí está hablando el rey Salomón. Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Lo que está pasando aquí es de que David ya falleció y se quedó en su cargo el rey Salomón. El rey Salomón hizo un pacto con el rey Hiram. Estas dos personas iban a hacer el templo dedicado a Dios. ¿Y qué había dentro del templo de Dios? ¿Nada más el arca? Claro que no. Por eso vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 29. Vamos a ver qué es lo que había aquí dentro cuando ya se estaba construyendo el templo de Salomón. Dice Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 29. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. ¿Qué había aquí? Querubines. ¿Qué son los querubines? Es un tipo de ángel que vive en los cielos. Que eso no es lo que nosotros leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5, que no te harás ninguna imagen en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es un texto sin contexto. Y eso se crea un pretexto. Para eso necesitamos realmente discernir, realmente, así como dicen los testigos de Jehová, escudriñar las escrituras. No nada más leer los textos bíblicos, leerlos salteados, sino también necesitamos saber cuál es el contexto. ¿Había imágenes dentro del templo de Salomón que le hizo a Dios? Sí, sí había. Vamos a ir a otro texto, donde se explica qué otro tipo de imágenes había, no nada más había querubines. Vamos para allá. Para ello vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 7, 25 al 29. ¿Qué otras imágenes había dentro del templo de Salomón? Y descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así, encima como debajo de los leones y de los bueyes, había una añadiduras debajo relieve. Seguía la construcción del templo de Salomón. Aparte de querubines, había leones y había bueyes. Había un tipo de diseño tan maravilloso y tan detallado que se lo estaban dedicando a Dios, se lo estaban dedicando a Él. Y cuando acabaron de construir el templo, ¿qué pasó? Vamos a ver cómo respondió Jehová. Cuando acabaron de hacer el templo, dejaron las imágenes y dentro
del templo había todos estos tipos de imágenes. Vamos para la de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 3. ¿Qué dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 1 al 3? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Salomón, después de terminar ya el templo, rodeado de imágenes dedicadas a Jehová, empezó a orar y justamente llegó una columna de fuego y llenó toda la casa, todo el templo de Israel. ¿Qué pasó aquí? Entonces todos los sacerdotes se postraron sobre el pavimento, se pusieron cara abajo y empezaron a alabar a Jehová. ¿Cómo? ¿Qué había alrededor? Había imágenes. Todas estas imágenes que estaban alrededor de ellos. ¿A quién empezaron a adorar? A Jehová. Empezaron a adorar a Dios. Las imágenes ¿son aprobadas por Dios? Sí, sí lo son. ¿Acaso Jehová llegó y dijo: ¿saben qué? Nada más dejen el arca, quiten todas estas imágenes y esto no, y las destruyó? Claro que no. ¿Qué fue lo que estaba pasando aquí? Las imágenes sí fueron aprobadas, ya que cualquier otra persona quiera hacer un pretexto, agarrar un texto bíblico y decir que esos son ídolos, pues estaban dentro del templo de Dios, del templo de Salomón, y Jehová los aprobó. Entonces, ese es un ejemplo de tantos que sabemos que también había imágenes dentro del templo de Salomón. Pues bueno, muchísimas gracias por ver este video. Si conoces a alguna persona que tiene esta duda, que todavía tiene dudas de qué es lo que realmente creemos los católicos, y todavía tiene dudas de cualquier otra secta, o tiene algunas dudas de los testigos de Jehová, compártele este video o comenta si tienes alguna duda o una pregunta, y mándame saludos como gustes. Muchísimas gracias. Dale like, suscríbete. Gracias por este tiempo y excelente día. Y muchísimas gracias y bye bye.